Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Aquí estoy en esta noche tarde para traer la predicación de la palabra. El pastor hoy tomó el día libre, tuvo que salir y me dejó encargado de predicar en esta tarde. En esta tarde quiero compartir con ustedes la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestro caminar, porque a veces queremos que nos vaya bien, pero no queremos obedecer. En muchas iglesias se está predicando, solamente le están predicando a la gente de la oración, pero acuérdense, la oración y la palabra de Dios van de la mano. Tú no puedes orar y no estudiar la palabra. Entonces vas a orar, pero Dios te contesta a través de la palabra. Cuando decimos que Dios nos oye, que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, si tú oras, todo el tiempo estás orando, pero no obedeces la palabra de Dios, entonces no llega esa oración a Dios. Y es lo que mucha gente no se ha dado cuenta. Muchos hermanos a veces están pasando por situaciones de disciplina y no entienden, toda la culpa se la quieren echar al diablo. Y no es el diablo, en vez es Dios que nos está disciplinando, porque Él dice que al que ama, disciplina, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Así que si nosotros somos hijos y andamos haciendo cosas que a Él no le agradan, va a venir la disciplina. Por eso hay muchos en las iglesias que están siendo corregidos. Voy a orar en esta tarde primeramente para que el Señor me dé la sabiduría para saber interpretar la palabra correctamente. Que no sea yo, que sea Dios hablando a través de mi boca. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta noche. En esta noche vengo a ti primeramente, quiero pedirte perdón por todo pecado que haya cometido, de palabra, de pensamiento o de hecho. En esta noche yo te pido, Señor, que me limpies, que me laves con la sangre de tu Hijo amado para ser digno de entrar a tu presencia, para ser digno de predicar tu palabra, Señor, de enseñarla, y que tu Santo Espíritu me ayude, Señor, en esta predicación y enseñanza, Señor. Que no sea yo, que seas tú a través de tu Santo Espíritu, Señor. Sí, Padre, pasa un carbón encendido por mi boca, que yo no hable más de lo que tenga que hablar, Señor. Sí, Señor, dirígeme a través de tu Santo Espíritu. Yo me pongo en tus manos, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que va a ver este video, que lo está viendo, Señor, que se va a conectar. Te pido también por toda persona, Señor, que no te conoce, que tú le hables a través de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Que dice que penetra tan partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Y nada hay oculto, Señor, ante tu palabra, Señor. Sí, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de mis familiares, de mis amigos, toda persona, Señor, que está pasando por situaciones de enfermedades, Señor. Yo te pido que tengas misericordia de ellos, Señor, que pases tu mano sanadora sobre ellos. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dice, amén. Entonces vamos a empezar. Entonces, ¿cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Entonces tenemos que obedecer la palabra de Dios. Entonces hay cosas que no podemos recibir, no recibimos porque dice Santiago que pedimos mal. Dice, no recibís porque no pedís, pides, pero pides mal. Dice que para gastar en vuestros deleites. Entonces en esto vamos a entrar la importancia de la palabra de Dios para el cristiano. Entonces queremos
queremos que nos vaya bien, tenemos que obedecer la palabra que dijo el Señor. Dice aquí decía el rey David, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, si tú quieres ser una luz, dice, porque una luz no se pone abajo de la mesa. Si tú eres hijo de Dios, tienes que alumbrar donde tú vayas. Que con tu caminar, hablarle a la gente que no conoce de Dios, la palabra, acuérdense. Ahorita lamentablemente en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, no se está predicando la palabra. Están entrando, ahorita le están dando más énfasis en lo que es a la alabanza. 1 hora, 1:20 de alabanza, 20 minutos de predicación. Y luego se suben y predican, agarran un solo versículo. Un solo versículo y no predican la palabra de Dios, no la están predicando. Tengo apenas 4 años en el Evangelio y yo he visto, el Señor nos dijo, mirar que nadie nos engañe. Entonces se suben allí, cualquier persona se quiere poner allí a querer enseñar y no saben la palabra. Por eso dijo en el libro de Santiago, capítulo 3, le dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, dice que no pusiera a nadie, a ningún neófito. Entonces no podemos poner a cualquier persona arriba del púlpito a predicar si no está preparada para enseñar. ¿Por qué? Porque esa persona es responsable de lo que está enseñando. Entonces yo voy a dar cuenta de lo que yo enseñe. Cada quien va a dar cuenta de lo que está enseñando. Por eso dijo en el libro de Santiago, no se hagáis muchos maestros. Muchos de ustedes no se hagan maestros, dice, porque va a ser peor para el que enseña. Va a ser peor. La gente piensa que nomás se va a subir y no va a dar cuenta de lo que está predicando. Se está viendo. Yo lo he visto. Cualquier gente se está subiendo a los altares. Hasta los hijos de Satanás se están subiendo a los altares. A los líderes les falta discernimiento, discernir cómo anda esa persona. No podemos subir a esa gente en los púlpitos. Acuérdense, Dios es el que da el llamado. Dios da el llamado y Él prepara a las personas. Pero nosotros tenemos que llenar con la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos. Fíjense. Vamos a leer. Dice la importancia de la palabra de Dios en el cristiano. Dice, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Aquí está haciendo una pregunta, ¿para qué sirve? Dice, primeramente, 2 de Timoteo, si quieren ir a su Biblia, que nadie les diga, sino que ustedes siempre cuando alguien les va a predicar, así sea el pastor, sea quien sea, tiene que enseñarte con la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia? No hay que comernos cualquier cosa. Acuérdense que tenemos que ser como los de Berea. Dice que Pablo les predicaba y ellos iban a la Biblia a ver si lo que estaba diciendo estaba en la Biblia. Así tenemos que ser nosotros. Entonces, entre más lees tú la Biblia, más discernimiento vas a tener. El discernimiento viene a través de la palabra. Muchos dicen que no debes de juzgar. Pero, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Le vas a hacer caso al Señor Jesús o le vas a hacer el caso a la persona? Esa persona te dice que no debes de juzgar porque anda caminando mal con Dios. Porque dijo, el Señor te dijo en Mateo 24, versículo 4, dijo, el Señor Jesús hablando, dijo, mirar que nadie los engañe. Nadie. Así sea el pastor, si no está predicando la Biblia, no lo creas. Mi pastor me dice a mí, hermano, si no está en la Biblia, no me creas. Entonces, si no está en la Biblia, no lo creas, lo predique quien lo predique, si lo predica el apóstol, si lo predica el profeta, el evangelista, cualquier persona tiene que comprar lo que está en la Biblia. Y así no vas a caer, porque muchos van a ser engañados. Y si tú no te estás alimentando de la palabra, vas a ser engañado cuando venga todo eso. La apostasía ya está. Ahí dijo el Señor que iban a venir falsos profetas. Ya está. Falsos maestros. Dice, ¿qué decía el rey David? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ese está en el Salmo 119, versículo 105, si lo quieres buscar. Y luego dice en el Salmo 119, 89, dice,
para siempre, oh Señor. Tu palabra está firme en los cielos. ¿Ya vieron? Está firme. Entonces lo que el Señor ha dicho, lo que el Señor habló a través de sus siervos. Acuérdense, la palabra fue escrita, dice que fue inspirada por Dios. ¿A quién se la dio? A sus apóstoles, profetas. Y ellos la escribieron, la dejaron plasmada para que nosotros obedezcamos lo que dice aquí. Muchos dicen, oh, lo del Antiguo Testamento ya pasó. Dice, lo del Antiguo Testamento ya no es para nosotros. Pero ahí dice, en Corintios, capítulo 10, dice que todo esto, dice que fue escrito para amonestarnos a nosotros, los que alcanzaríamos los fines de los siglos, para que no hagamos lo que hicieron ellos. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron a Dios ahí en el desierto, ahí quedaron postrados. 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Por la desobediencia. Así que ahorita te están enseñando nomás en la iglesia, te están hablando puro del amor de Dios. Pero no te están predicando sobre el juicio. Que Dios, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y hay mucha gente que anda haciendo cosas que a Dios no le agrada, pero ¿sabe por qué no le ha pasado nada? Porque no son hijos de Dios. Por eso el Señor nos dijo, dice, por su fruto los conocerá, vas a ver lo que están hablando. Lo que hablan sale de su boca es lo que está lleno de su corazón. Si tú ves que están hablando más del mundo que lo de la palabra de Dios, de eso está lleno su boca. El amargado lo vas a ver, está lleno de amargura, es lo que sale de su boca. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Fíjense, dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, si tú tienes la palabra de Dios, te va a alumbrar tu camino, vas a caminar, no vas a caminar en la oscuridad. Es lo que hace la palabra. Ok, ¿qué dice San Juan 15, versículos 7 y 10? Dice, si permanecéis, que te lo voy a leer en español, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid lo que quieras y os será hecho. ¿Ya vieron? Entonces, si permanecemos en su palabra, si tú no permaneces en su palabra, no recibes nada. Por eso piden y piden, oran y oran y no les contesta Dios, porque no están en su palabra. Por eso dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Si guardáis mis mandamientos, es el versículo 10, San Juan 15, 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que si tú guardas su palabra, si tú obedeces su palabra, estás en el amor de Dios. Si guardáis mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí el Señor Jesús es el que estaba hablando. El Señor Jesús estaba diciendo que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros. ¿Ya bien? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, si nosotros estamos en Cristo. Acuérdense que dice 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces que si tú eres una nueva persona, nacida de nuevo, vas a dar frutos, se va a ver. ¿Qué es frutos de labios? ¿Qué es lo que hablas? Frutos de arrepentimiento, frutos de alabanza. Vas a andar todo el tiempo buscando de Dios, alabando a Dios. Entonces se va a ver una nueva persona. Pero si no has dado fruto, quiere decir que no eres hijo de Dios. ¿Qué dice? San Juan 8:31. Aquí otra vez Jesús dijo. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Fíjate. También es para nosotros porque nosotros hemos creído en el Señor Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra,
verdaderamente sois mis discípulos. Versículo 32, ¿se acuerdan? Estamos en San Juan 8, versículo 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos hemos creído en el Señor Jesús? Tú has creído en el Señor Jesús. Si tú eres cristiano, has creído en el Señor Jesús. Y si no has creído, puedes creer también, porque en Él está la salvación. San Juan 14, 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es la verdad? La verdad es una persona, es Jesucristo. Él es la verdad, es el único, es la verdad. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Así que si nosotros no permanecemos en su palabra, no somos discípulos de Cristo. Porque nosotros tenemos que andar como Él anduvo, dice ahí en el libro de San Juan, primera de Juan. Dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué pasó con nosotros cuando creímos que nos predicaron el Evangelio? Nosotros creímos en la palabra de Dios. Entonces el Señor nos hizo libres. ¿De qué te hizo libre a ti? A mí me hizo libre de la idolatría. Me hizo libre del pecado. Entonces hay muchas cosas que el Señor nos hizo libres. Así que nosotros ya dice que si permanecemos en Él, dice que ya no pecamos. Porque el que dice que no peca, dice, es un mentiroso. Entonces, acuérdense, nosotros pecamos, pero nosotros no practicamos el pecado. Los hijos de Dios ya no practicamos el pecado. A veces podemos pecar por la vista. ¿Qué es lo que estás viendo en el teléfono? ¿Qué estás viendo en la televisión? Si ya estás viendo a una mujer para desearla, ya estás pecando. Dice el Señor que ese es adulterio, ya adulteraste en tu corazón. ¿Qué es lo que estás oyendo? Si tú estás ahí al pie de unas personas que están hablando puras puras palabras vulgares, y tú estás ahí participando con ellos, están riendo. Entonces estás escuchando música del mundo, música de Satanás, que habla de adulterio, todo eso, tú estás pecando por el oído también. A veces por la boca, que dice ahí Santiago, que la lengua, dice que es un miembro, dice que no podemos domar. Entonces estamos pecando por la boca. Por eso el Señor lo que quiere todo el tiempo, todos los días, que nos arrepentamos. Él quiere un corazón arrepentido. Entonces acuérdense, los que practican el pecado, eso ya no les duele. Pues ellos pecan, no les duele su corazón. Como yo, si peco, si yo ofendo a alguien, o si yo digo una cosa, una mala palabra, tengo que pedirle perdón a Dios. No me siento a gusto. Si yo ofendo a un hermano, o a un que no sea hermano, tengo que pedirle perdón, porque ahí está el Espíritu Santo. Dice, perdona, pide perdón, pide perdón. No se siente uno a gusto hasta que pidió perdón. Que dice que si confesare al Señor, si confesares tus pecados, dice, y te apartas de ellos, dice, alcanzarás misericordia. Entonces muchos, los que practican el pecado, se acuestan pensando cómo van a pecar. Se acuestan, se levantan, cómo voy a transear. Andan todo el tiempo, andan pensando, imaginando aquí qué es lo que van a hacer. Acuérdense, el pecado primeramente se lleva aquí en la mente, por eso también en la mente, y después lo llevas a cabo. Pero muchos de mis hermanos le echan toda la culpa al diablo. No es el diablo. Dice en el libro de Gálatas, dice que son obras de la carne: fornicación, adulterio, chisme, mentiras, todo eso está ahí en Gálatas. Entonces muchos, cuando uno viene a los pies de Cristo, acuérdense de esa guerra, la guerra espiritual, que todo es demonios. No, dice, porque nuestra lucha no es solamente contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Pero acuérdense, dice, no es solamente contra personas, porque nosotros no tenemos que cuidar de personas que son malas, de mal corazón. Tenemos que cuidarnos también. El Señor nos dice que si algún hermano anda, alguno que se dice cristiano y anda haciendo cosas, anda de adúltero, anda de chismoso, todo eso, dice que no nos juntemos ni a comer con ellos.
Pero no está diciendo que los del mundo, porque los del mundo, ¿cómo te lo vas a ganar para el Señor? Dice, al que se dice hermano. Dice, porque lo del mundo Dios lo va a juzgar. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a esa gente para predicarle el Evangelio, que Cristo murió por él, que Cristo ya va a venir, que Él quiere que te arrepientas, quiere que te salves, porque si tú no te arrepientes te vas a condenar. Pero no quieren hablar ya del infierno, ya no me están hablando puro del amor, que Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí está, en el creer. Entonces tú decides, ¿crees o no crees? Que dice ahí abajo en el 18, dice San Juan 3:18. Y el que no cree en el unigénito Hijo de Dios, dice, ya ha sido condenado por no haber creído. Entonces tienen dos cosas, creer o no creer. Fíjate, y en San Juan 17:17 le dijo el Señor, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Pues si tú pides un consejo, esa persona te lo tiene que dar con lo que dice la Biblia, no lo que dice uno. Si tú pides oración o que tienes un problema, tenemos que ir con la Biblia, tenemos que predicarte, darte consolación con la Biblia. Ir aquí dice el Señor que tengas confianza en Él, que Él cuida de sus hijos. Entonces con la Biblia todo el tiempo. Y luego, aquí fíjense que es importante, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, predica la palabra. Dice, inste, que dice que insista a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que dice con paciencia, con amor y doctrina, con la palabra. Exhorta. Entonces, el Señor nos manda que nos exhortemos los unos a los otros. Si yo veo que un hermano anda haciendo cosas que a Dios no le agrada y está sirviendo en el púlpito, o está yendo a la iglesia y yo tengo que ir como hermano, tengo que ir con amor, hermano. Eso que usted está haciendo no le agrada a Dios en el amor de Cristo. Tiene que dejar de hacer eso. Pero no tienes que hacer uno chisme, tienes que ir uno solo con tu hermano. Y si tu hermano te escucha, dice que habrás salvado esa alma de irse a condenación. Por eso es muy importante predicar la palabra. Acuérdense ahí en el libro en el Ezequiel, el Señor le dice a los predicadores, me puede decir a mí, al pastor, el que sea. Dice, si yo te mando, dice, a que exhortes al impío. Dice, y este impío muere, porque tú no lo amonestaste de mi parte. Que dice, el impío morirá por su pecado, pero su sangre, que dice, su vida, dice que le pedirá cuentas a él por no haberlo exhortado, por no haberle predicado. Y luego dice que si algún justo se aparta de su justicia, así dice, y yo pusiere tropiezo, dice el Señor. Dice, y el justo muere porque tú no le amonestaste. A ver, que no es nomás yo quiero predicar. Si ese justo muere porque tú no lo amonestaste, dice, el justo morirá por su pecado, pero su sangre te pediré cuenta también. Entonces, si vemos a un hermano que está pecando, que anda haciendo cosas que no le agradan a Dios, tenemos que ir a exhortarlo porque Dios te está mandando. Pero si tú no vas, entonces Dios te va a pedir cuenta de esa alma. Te va a pedir cuenta. Por eso, no se hagáis muchos maestros. Si tú no estás preparado para predicar, para enseñar, si tienes miedo, porque Dios no se agrada a los cobardes, si tú tienes miedo de hablarle como está la palabra a la gente, tienes que decirle que se tienen que arrepentir. Tienes que hablar la palabra como está, tú no tienes que estarla adulterando, no tienes que ponerle nada, tienes que hablarla como está. Entonces si eres cobarde para predicar, mejor ni te metas al ministerio. Porque ahorita lamentablemente las iglesias están llenas de gente que no han sido llamadas por Dios. Se han metido ellos solitos
Algunos los han metido el concilio. Otros, los mismos pastores, los han mandado, no tienen llamado para predicar. Tú los ves ahí en el púlpito. Esa palabra está muerta porque Dios no los avala. No tienen la gracia de Dios. Porque Dios, cuando da el llamado, Él tiene la gracia de Dios, Él los prepara. Y se va a ver esa persona. Hasta cuando oran, está la unción del Señor allí. Pero hay muchos que gritan, piensan que por sus vanas repeticiones, como dice, gritan y todo. Pero nomás se dejan llevar por las emociones. Que dice el Señor que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice, sino de poder, de amor y dominio propio. Tenemos que dominar nuestras emociones, porque si nosotros tenemos emociones, yo tengo emociones también, pero no tenemos que ser dominados por ellas. Nosotros tenemos que dominar las emociones. Por eso nos juzgan en las iglesias de tipo pentecostés o carismático. Nos dicen que estamos locos, pues tú ves todas las cosas que están haciendo allí. Porque está lleno de gente emocional. ¿Por qué? Porque no le están predicando la palabra. Quieren que la gente cambie y no le predican la palabra. Tienen las iglesias llenas de gente que no está convertida. Está llena de gente que está pecando, están allí, pero ahí están en la iglesia. Piensan que por ir a la iglesia con eso se van a salvar. Se equivocan. Porque la mayoría, más de la mitad de los que están adentro de la iglesia, si no se arrepienten, no se van a ir con el Señor. Porque están viviendo una doble vida. ¿Qué hace la palabra? Fíjate. Dice San Juan 1:1. Dice que la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, la palabra de Dios debe ser nuestra comida diaria. San Juan 1:1, acuérdense, la palabra ¿quién es? Es Jesucristo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Acompaña, vamos a... La palabra dice que es, en Hebreos 4:12, dice, la palabra es como una espada de doble filo. Si quieren, dice, ¿para qué sirve la palabra de Dios? 2 Timoteo 3:16-17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí, ¿qué se refiere a toda escritura? Esto incluye tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice inspirada por Dios, literal, respirada por Dios o exhalada por Dios, quiere decir que la palabra es respirada por Dios. Dice que es útil para enseñar. También se puede traducir doctrina y se refiere a la instrucción divina o el contenido doctrinal del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces dice, la palabra de Dios es como la palabra de Dios, es como una espada de doble filo. Vamos a ver Hebreos 4:12. ¿Quieren ir a Hebreos 4:12? Acompáñenme a la Biblia, vamos a ver que la Biblia nos hable. Ok, Hebreos versículo 4, capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Quiere decir que la palabra de Dios está viva. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Dice, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Quiere decir que separa el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Quiere que entre hasta lo más profundo del hueso. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra lo que va a hacer cuando entra, dice, acuérdense que estamos compuestos por tres partes. Cuerpo, y adentro de este cuerpo está el alma y está el espíritu. Entonces dice que separa el alma y el espíritu.
Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es más cortante que un bisturí. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, hasta separarlos, las coyunturas y los tuétanos, que dice que entra en lo más profundo del hueso. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando la palabra llene, entonces entra a tu corazón. Entonces hay algo que tú estás haciendo. Si dice la palabra que el mentiroso no va a entrar al reino de los cielos, entonces está una persona ahí que es mentirosa, se va a ofender o va a arrepentirse. Es lo que hace la palabra. Entonces saca los pensamientos, entonces sale lo que está dentro. Por eso mucha gente cuando les predican la palabra se enojan, muchos se van. Pero ¿qué dijo el Señor? Le dijo a sus discípulos cuando se le fueron los 500. Dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dice, fíjense, la eficacia de la palabra, dice, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces, ¿de quién se puede esconder uno? Muchos se andan escondiendo del pastor, se andan escondiendo de los hermanos que no los vean. Pero de Dios no nos podemos esconder. Porque Dios está aquí. Si tú eres hijo de Dios está dentro de nosotros. Dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Que Él ya no habita en templos hechos de mano humana. Sino nosotros somos el templo de Dios. Por eso nosotros somos la iglesia. Y Él viene por una iglesia, dice, pura, limpia, sin mancha. Dice, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ya vieron? Entonces vamos a dar cuenta qué es lo que estamos haciendo. Vamos a dar cuenta de todo. Acuérdense que allá en el Apocalipsis ahí dice que hay libros. Dice que todo lo que tú estás haciendo se está escribiendo. Cuando estén allí las personas que rechazaron a Cristo, dice que van a estar de pie frente al trono blanco. Ahí van a ser juzgados todos los que le dieron la espalda a Dios, todos los que no se quisieron arrepentir. ¿Por qué estaban de pie? Porque ya no hay misericordia, ellos ya no pueden pedir misericordia. Por eso cuando el juez te va a dar una sentencia, póngase el acusado de pie. Entonces ellos van a estar frente a Dios, van a estar rindiendo cuenta. Dice, y los libros fueron abiertos. Los libros, que dice que hay libros, ahí está de las memorias, de lo que tú hiciste en vida. Dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, donde estaba el falso profeta, el anticristo, donde va a caer el diablo, donde va a caer el Hades, el lugar de los muertos, donde va a caer la muerte, va a ser la última, porque la última que va a dar ahí va a ser la muerte, y todos los que le dieron la espalda a Dios ahí van a estar juntos con el diablo. Imagínense. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra. Tenemos que dejar de estar jugando ya a la iglesita. Tenemos que predicar la palabra. Fíjense, si guardamos la palabra, seremos prosperados en todo lo que hagamos. Muchos quieren prosperar, pero no quieren obedecer. Todo está condicionado. Vamos a ir a Josué 1:9. ¿Quién se sabe ese pasaje? ¿Se lo saben de memoria? Está en el Antiguo Testamento, Josué 1:9. Fíjate lo que dice. Yo sé que se lo saben de memoria este. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto el Señor se lo dijo a Josué.
Mira que te mando que te esfuerces, dice. Así nos dice a nosotros también, nos está mandando que nos esforcemos y seamos valientes, que no temamos, porque Dios no se agrada de los cobardes, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero acuérdense, este se oye bien bonito, es una verdad que está diciendo aquí el Señor. Pero muchos no leen el contexto. Para que pase todo esto, para que el Señor esté con nosotros, para que prosperemos en todo en lo que dice la palabra, para que prosperemos en todo, para que nos vaya bien, para que nuestra familia esté bien. Tenemos que obedecer la palabra. Fíjate, vamos a ir a ver el contexto. Fíjate, le dijo: nadie te podrá hacer frente. Esto le dijo después de decir, fue cuando Moisés ya había muerto, que Dios le habló a Josué. Dice, levántate. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así que si tú estás obedeciendo a Dios y su palabra, nadie te podrá hacer frente. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Ya vieron la promesa? Así como estuvo con ellos, va a estar con nosotros. Pero hay un requisito. Versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Otra vez le está diciendo que se esfuerce. Hay muchos que no se esfuerzan. Y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces Dios le había prometido una tierra cuando llamó a Abraham. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela, dice, a donde yo te mandaré. Entonces el Señor llamó a Abraham, le prometió, dice que le iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. Dice que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas. Le dio una promesa, pero él no la vio cumplida. ¿Y cuál fue esa promesa? Dijo que, acuérdense, le dio a su hijo Isaac, porque esta Sara era estéril. Fíjate, cuando lo llamó tenía 75 años, tenía Abraham. Pues no hay edad para servirle al Señor. Muchos apenas tienen 40, 50, ya se sienten viejos, ya piensan que no le pueden servir al Señor. Entonces para servirle a Dios no hay edad. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Salió sin saber a dónde ir, él obedeció. Él no dijo, no Señor, espérame, deja primero que me case. Deja primero que acabe de criar a mis hijos. Y ya acabando de criar a los hijos, déjame que críe a mis nietos, y así están. Piensa que Dios los va a estar esperando. No, Dios da los llamados, y si tú no aceptas el llamado, Dios va a escoger a otro. Como muchos dicen, oh, si María no hubiera aceptado, cuando vino el ángel le habló que para que naciera el Señor Jesús, el Señor hubiera escogido a otro. Si no hubiera sido María, hubiera sido Juana, Chana o cualquier otra mujer, hubiera escogido Dios. Él no se detiene. Como a mí me llamó, si yo no hubiera aceptado el llamado, Él escoge a otro. Y así está. Si tú no quieres servirle a Dios, Él va a escoger a otro. Él no va a parar, su obra no va a parar porque tú no quieras. Dice, versículo 7. Después estamos leyendo Josué 1.9, es el contexto del versículo 1.9. Porque nomás te agarran lo puro bonito, ¿eh? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y luego, amén, amén, están ahí, pero no te dicen los requisitos que está ahí. Obediencia, meditar en la palabra, no apartarse de la palabra. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Otra vez le está diciendo que sea valiente, porque Dios no se agrada de los cobardes. Acuérdense, de los que no van a entrar arriba al cielo son los cobardes. En segundo lugar están los incrédulos.
Así como la ves, ahí está. Por eso Dios no se agrada a los cobardes. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar y hacer. Ahí está. Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Ya vieron el contexto? Entonces nosotros ¿qué tenemos? La palabra. ¿Quién nos la dio? El Señor Jesús. Ahí dejó su palabra, porque Él es la palabra. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Cuál era la del Antiguo Testamento? Los 39 libros. Pues ya estaba, los 5 libros de Moisés le decían el Pentateuco, los 5 libros. Lo que era Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Levítico y Números. 5 libros ya estaban escritos. Y le dijo, dice, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces nosotros tenemos la palabra que es la Biblia. Tenemos los 39 libros del Antiguo Testamento. Tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento. Acuérdate, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que eran para el pueblo de Israel. Acuérdense, las leyes ceremoniales, eso era un tipo y figura de Jesucristo que iba a venir. Nosotros ya no tenemos que hacer todo eso. Había leyes sanitarias. Pero la ley moral, que son los 10 mandamientos, la ley moral, esa aplica para nosotros todavía, está vigente. Entonces nosotros ya el ceremonial ya no está vigente para nosotros. Muchos quieren guardar los días, dicen que unos guardan los días, otros los meses, no comas esto, quítate esto, no te pongas esto. Eso se llama legalismo. Quieren atribuirle poderes de santificación a las cosas, poderes de salvación a las cosas, que si tú no diezmas que te vas a ir al infierno, que si tú no diezmas que estás en maldición. ¿Cómo la ves? Entonces te manipulan para sacarte el billete. Entonces nosotros diezmamos, ofrendamos, porque nosotros sabemos, conocemos la palabra, es para ayudar a nuestras congregaciones, pero nadie te puede obligar. Si tú has entendido, si tú eres hijo de Dios, de tu corazón, ¿qué dijo el Señor? Dice, da conforme a tu corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ya oyeron? Entonces no des con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Entonces nosotros no podemos dar más. Dice el versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Ya oyeron? ¿Para qué quieres? Aquí está la estrategia para que crezca la iglesia. No es de que tú andes haciendo conciertos. No es de que tú andes atrayendo vamos a traer al evangelista internacional para llenar la iglesia. No, tienes que discipular. Las iglesias tienen que tener un discipulado. Tienen que enseñar la Biblia a la gente que está allí sentada. Si tú quieres que tu iglesia crezca, ahí está el método, predicar la palabra. Que decía que el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. ¿Pero por qué? Porque predicaban la palabra. ¿Qué hizo cuando se convirtieron los 3000? Cuando el primer sermón de Pedro, que se convirtieron los 3000, ¿qué hizo? Predicó la palabra. Cuando se convirtieron los 5000, ¿qué hizo? Volvió a predicar. Entonces tú quieres que se llene la iglesia, no predicas. Todos quieren predicar allá adentro, pero no predican afuera ni con su testimonio. ¿Cuánta gente, a los que son hermanos, a cuántas personas has ganado para el Señor afuera? Si ni con tu testimonio. Mucha gente dice, oh, yo para ser como ese, mejor no voy a la iglesia. Se anda dando golpes de pecho. Va a la iglesia, dice, pero es un diablo acá afuera. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Que tenemos que ser ejemplo adentro y afuera. A la iglesia no nos vamos a sentar nomás. A la iglesia vamos a aprender
para ponerlo en práctica afuera. Porque dice en el libro de Santiago que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y muchos no la hacen. Aquí está. Tú quieres que tu iglesia crezca, quieres que haya gente salva, quieres ganar almas para el Señor, predica la palabra. Solamente esfuerza, dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Para nosotros era este libro. ¿Cuántas veces lo lees al día? ¿Cuántas veces meditas en él? ¿Cuánto obedeces de lo que está aquí escrito? Que Dios, Señor, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Nunca se apartará de tu boca este libro.